persona muy fiel a su trabajo, ya retirada, jueza de menores durante muchísimos años, ya ahora le vamos a preguntar cuánto. Actualmente es presidenta de la UCR Circuito Villa María, así que vamos a dialogar y le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Fernández, ex jueza de menores de acá de la ciudad. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Qué placer tenerte. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación también. No, la verdad que digo, si hay alguien que tiene experiencia durante tantísimos años, y me vas a decir cuántos años, pero digo que tiene experiencia en todo el trabajo que se ha hecho acá en la ciudad de Villa María, la lucha y el día a día, ¿no? Que no es fácil ese lugar, digo, sos vos. Entonces, para hablar de un tema tan delicado como es lo que está pasando en violencia también acá, no solamente en la ciudad de Villa María, Villanueva, en toda la Argentina y en todo el mundo, digo, me parece que esa eras vos. Así que por eso, bienvenida acá a Conectadas. Bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuántos años? Y yo estuve como juez de menores 22 años largos, toda una vida. Toda una vida. Porque yo comencé a trabajar en la justicia, fue el segundo cargo que se cubrió por concurso en Villa María, porque el primero fue el de camarista laboral y que quien fue designada allí fue la doctora Elvira Acosta de Yacardi, y yo rendí para el juzgado de menores quien estaba antes y se había jubilado era el doctor Gutiérrez, que fue el primer juez de menores que tuvimos en Villa María. Increíble, increíble. ¿Hace cuánto? ¿4 años hace que te retiraste? Que 6. Te jubilaste 6 años. 6 años. Me acuerdo. No fue fácil, ¿no? No, pero como que llega un momento en que no por la edad, porque uno a los 60 años todavía está productivo, sino por el peso que significa el juzgado de menores, porque no depende únicamente del Poder Judicial, sino también depende del Poder Administrativo, digamos del Poder Ejecutivo. Sí. Una parte en lo que se refiere a la justicia de menores la lleva adelante el Poder Ejecutivo a través de la CENAF, lo que era antes el Consejo Provincial de Protección al Menor, ahora se llama la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y por la otra parte, sí, la justicia que yo siempre digo, y estuve haciendo no hace mucho, hoy hace una semana, una capacitación relacionada con lo penal juvenil, que se hizo a través de la Asociación de Magistrados, y bueno, uno no puede dejar de interesarse por lo que hizo toda su vida. Totalmente. Porque yo empecé cuando era estudiante a trabajar en un juzgado de menores en el año 74, o sea que he estado toda mi vida vinculada con la temática, salvo los años en los que ejercí la profesión, que fueron 14, pero que también hacía mucho la temática de familia, ¿no? Claro, Así sí, que sí. siempre he estado más o menos orientada hacia el mismo norte. ¿En algún momento pensaste en un lugar tan importante? ¿Lo pensaste, lo soñaste? ¿Cómo fue ese paso tan importante? Bueno, realmente cuando se dio la posibilidad de cubrir un cargo acá y se llamaba concurso, me presenté a rendir porque yo estaba en la disyuntiva, o seguía con mi profesión y militando en política, o me dedicaba a este otro punto que era otra de mis grandes pasiones, que era la minoridad. Bueno, rendí, me fue bien, me nombraron como juez de menores, eso fue en el año 94, yo rendí en el 93 y en el 94, una vez que estuvieron revisados los exámenes, hechas las entrevistas, entonces teníamos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la entrevista te la realizaba la Cámara de Senadores, y bueno, después la designación vino como
todas las designaciones, ¿no? Qué bárbaro. ¿Estudiaste en Córdoba? ¿Estudiaste abogacía? Estudié abogacía en Córdoba. Bien, sí. bien. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? En 6 años. En 6 años. En 6 Lo años. lo que lleva. Lo que Sí, lleva, lo que sí, lleva. porque además trabajé durante todo el tiempo que estudié. También fue una época bastante conflictiva porque me tocó la época de más violencia que se vivió en la República Argentina. Yo empecé a estudiar en el año 1973, después vino el gobierno primero de Cámpora, después de Perón, y bueno, me tocó sufrir todo lo que pasó en esa época entre lo que era la guerrilla y el gobierno. Fue en el año 75 donde se desbordó todo. Con temas militares, ¿no? Sí, no, pero aún en gobierno constitucional. Bien. Porque en la época del gobierno de Isabel Martínez de Perón ya teníamos instauradas las 3A y bueno, era todo una problemática muy grave, especialmente para los estudiantes, ¿no? ¿Sufriste algún tipo de...? Personalmente no, pero sí tuve muchos amigos y muchos compañeros de facultad y de trabajo que desaparecieron, bueno, que fueron víctimas de esta situación de violencia. Qué increíble, ¿no? Cuando uno lo habla y decimos, no sé, yo siempre digo, a veces el disparador es cuando escuchas noticias internacionales con diferentes hechos que pasan. Y nosotros no hemos escapado a la violencia que hemos tenido tanto institucional, violencia de todo tipo acá en la Argentina, ¿no? Sí, ha sido realmente una situación muy grave donde murió mucha gente, tanto de un lado como del otro. Fue una guerra interna que tuvimos y lamentablemente murió mucha gente joven. Gente joven que participaba convencida de que era lo que estaba bien, lo que estaba haciendo. Y bueno, sobreviven muchos de los dirigentes de aquellas épocas, tanto sea de montoneros como de ERP, pero fundamentalmente de montoneros, que los vemos que ahora están en actividad. Entonces, por ahí uno también mira hacia atrás y dice qué pasó en aquella época, qué fue lo que pasó con aquellos jóvenes que lucharon convencidos, qué pasó con quienes dirigían, que, o casualidad, lograron salvar sus vidas y ahora son personas que tienen excelente situación económica, que viven en el extranjero, otros que viven acá y que hoy tienen algunos cargos políticos importantes, ¿no? Totalmente. Ceci, cuando hablamos de, digo yo, esto de lo que pasa un poco, el tema de la violencia infantil, la violencia existe en todos sus tipos, ¿no? Existe la violencia de género, tanto hombre como mujer, pero a vos te tocó la violencia infantil. Bueno, a mí me tocaron las dos partes. Bien. Porque cuando se sanciona en la provincia la ley que refiere a que la justicia debe intervenir en la problemática de violencia familiar, a quien se le otorga esa función es a los juzgados de menores. Totalmente. Con la gran diferencia entre lo que es el interior de la provincia en relación con la capital, porque en el interior de la provincia son juzgados únicos con funciones múltiples, mientras que en la capital hay juzgados de menores que están diferenciados en penal y de violencia familiar y niños en situación, digamos, de riesgo, para que sea más claro, digamos, los que no son, que no intervienen en causas penales, porque existen juzgados penales juveniles que específicamente se hacen cargo de esta problemática, que tienen sus asesores, que tienen sus fiscales. Es totalmente distinta la aplicación de la ley
en lo que se refiere a menores en Córdoba capital que en el interior. Es un tema que yo no dejo de preocuparme. A mí me sorprende. Porque fíjate vos que ni siquiera en la universidad hay una materia que esté vinculada con la problemática de menores. No existe. Está incluida dentro de otras grandes cuestiones, como puede ser el derecho penal o como puede ser el derecho de familia, pero no específicamente. Y los niños todos transitan por diferentes situaciones, sea en cuestiones del ámbito penal o en cuestiones de donde se les debe administrar la protección, ¿no? Ahora digo, Ceci, ¿por qué cuesta tanto ante diferentes casos, ante diferentes denuncias a veces? Digo, porque es el común de lo que pasa, ¿no? Cuando dicen, y yo sabía que lo golpeaban, y yo sabía que era una familia problemática, y sí, ahora digo, la gente no habla, la gente tiene miedo, digo siempre el silencio es el peor enemigo ante estos casos. Pero digo, ¿cómo llega a la justicia un caso de violencia en un niño que es golpeado? ¿Por qué en ese momento no se puede proteger al niño y sacarlo totalmente de la familia? Bueno, ahora existe la parte administrativa, que es la CENAF, que es quien tiene que intervenir ante estas situaciones de violencia de los niños que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, golpes, abusos, lo que fuere. Sí. Y tomar las medidas preventivas, actuar preventivamente, y cuando se agotan, porque medidas de primero, de segundo y de tercer nivel, las últimas medidas son las que hacen que se deba retirar al niño y ponerlo en un lugar donde el niño esté seguro, que esté garantizada su vida, y comunicarlo a la justicia. Y allí interviene recién la justicia. Pero todas las medidas preliminares las tiene que tomar la CENAF, porque el criterio para modificar la ley fue que la justicia de menores debía dejar de intervenir en la vida privada de la familia. Yo creo que conceptualmente está bien. Lo que pasa es que nunca, esto data del año 2011, o sea que tiene 11 años esta ley, sí, nunca el Poder Ejecutivo dispuso cubrir las necesidades de esta Secretaría o sus descentralizaciones, que se llaman UDER, que son las unidades de desarrollo que funcionan en el interior para que hagan estos controles. Estas deberían funcionar las 24 horas, deberían tener, digo deberían porque no tienen, la cantidad necesaria de profesionales que necesitan para hacer el seguimiento, para hacer el control y la detección de estas situaciones a tiempo. Pero bueno, esto no funciona. No funcionó antes y no funciona ahora. ¿Por qué la ley no funciona como corresponde? La ley es buena. Lo que pasa es que para que funcione la ley tiene que haber el funcionamiento de todas estas otras cuestiones que son indispensables. Por ejemplo, la CENAF tiene que constatar la situación de un menor que está siendo víctima de maltrato, de cualquier tipo de maltrato, como te decía, e ir y trabajar con la familia para ver si se pueden modificar estas cuestiones de violencia, derivar la familia en asistencia, en contención, en todo lo que hace tratar de proteger el núcleo familiar para modificar estas conductas, que pueden ser modificadas si se tratan, y que también hacen a la educación y a la formación de los padres y la familia. Bien. En las situaciones de crisis como las que estamos viviendo es gravísimo, porque cualquier situación genera un episodio de violencia. Totalmente. Razón por la cual estas secretarías o estas delegaciones deberían contar con el personal que corresponde, y no lo tienen.
no tienen movilidad, no, digamos, carecen de lo mínimo indispensable para funcionar. ¿De quiénes dependen ellos? ¿De provincia o de nación? De la provincia. De la provincia. Dependen de la provincia. Una situación sigue. Dependen de la provincia y deberían trabajar en coordinación con el municipio. Claro. Ahí está. Bueno, todo esto disfunciona. Todo esto no funciona como corresponde. Y así están las consecuencias, ¿no? Efectivamente, así están las consecuencias. Las consecuencias así son están lo las que estamos consecuencias. viendo. También se detectan ¿dónde? En los hospitales. Total. En el caso de este niñito que ha fallecido víctima de los golpes, del maltrato, según lo que estoy informada por la prensa, no conozco otra cuestión. Yo pienso que este chiquito debe haber asistido a algún lugar para los controles médicos, desde que nació hasta ahora que tenía 5 meses. Sí. Hay controles médicos que se hacen. ¿Qué pasó que no se detectó en el control médico de que este chiquito estaba siendo golpeado? Porque son golpes que se van dando sucesivamente. Sí. Aparte no solamente que tenía golpes, sino también estaba quemado. Bueno, ¿qué pasa? ¿No lo llevaron al control? ¿Qué pasa cuando nace un niño en el hospital? Debería haber un control. Nació este chico, ¿qué pasa que no viene? Eso no se puede hacer porque también el hospital carece de trabajadores sociales y gente que pueda ir a averiguar qué pasó con el niño que nació y que no vino nunca a control de niño sano. Ahora, qué increíble, ¿no? Siempre lo decimos y lo hablamos nosotros acá, y a veces cuando tenemos algún invitado hablando justamente de eso, lo hemos hablado con Pedro Treco, también secretario de Salud, digo, ¿qué tal al descubierto ha quedado el tema de la salud, ¿no? Con esta pandemia. Yo digo, esta pandemia lo que nos hizo dar cuenta como sociedad es que la salud no funciona. Algo está pasando en la salud. Y en esto que vos decís, de trabajar conjuntamente, articuladamente, como vos lo quieras llamar, entre municipio y entre lugares como estos que son tan sensibles. Sí. Porque también estamos con la gente que está totalmente desbordada, porque en el medio quedó la familia destruida, la familia y que donde la consecuencia terminan siendo los niños. Porque los niños terminan acarreando con todo en la problemática de los padres, que eso pasó siempre, pero que ahora se ve más. Sí, el niño necesita asistencia, pero la familia también. Totalmente. La familia también. Nosotros lo veíamos mucho en las cuestiones de violencia familiar, cuando, por ejemplo, la víctima resultaba ser la mamá y el papá iba preso. Entonces ese niño quedaba huérfano de madre y con un papá preso, cuasi huérfano de papá también, y se tenía que hacer cargo el resto de la familia o quien pudiera hacerse cargo de este niño. Y que estas cuestiones a lo mejor pudieran ser evitables si se trabaja, o por lo menos habría menos casos si se trabaja. Pero también hay que trabajar, estuvimos visitando no hace mucho tiempo el Polo de la Mujer, que es otra creación que hizo la provincia y que también tiene un montón de falencias, porque desde que empezaron a la fecha tienen menos personal y la violencia ha crecido. Y ha crecido, no hace falta que nos lo cuente nadie, lo vemos como consecuencia de los resultados. Yo hoy no manejo estadísticas, pero en las estadísticas que salen en la prensa se denota el crecimiento de la violencia familiar, de la violencia de género. A mí siempre me tocó más de cerca el tema de la violencia familiar y de los niños víctimas en este caso. Cada 22 horas muere una mujer por violencia. Bueno, imagínate vos lo grave que es esto, porque se le da cierto tipo de asistencia a la mujer, una pobre asistencia económica que dura un pequeño plazo, un subsidio, pero no recibe toda la asistencia psicológica ni el empoderamiento que deberían darle estas instituciones para que se pudiese manejar por sí mismo. Totalmente. Pero tampoco existe el tratamiento y control de los victimarios. Sí. Porque, ¿qué ocurre? Hay una persona que es víctima y después de ser víctima
se toman las medidas con el victimario, pero nadie lo controla. ¿Cómo sabe la mujer que fue a denunciar, o el hombre que fue a denunciar, o la víctima que fue a denunciar, que no la va a esperar a alguien cuando sale de formular la denuncia, o que más allá de las medidas de restricción, que no son todas controlables, ¿cómo se controlan? A través de la denuncia que hace la víctima. Sí. Porque el botón antipánico no sé si existe y si funciona, porque en la época que yo era juez existía y no siempre funcionaba. Sí. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que realmente ser atendidas de la manera que garanticen la asistencia de las víctimas, de los niños. Vez pasada, una mamá hizo una expresión muy especial y dijo que estaban invisibilizados. Sí. O sea, como que no existen. Sí. Existen cuando son noticias. Nosotros antes también teníamos contacto con las escuelas, que las preservábamos porque era el control también que se podía hacer desde las escuelas. Pero bueno, como decías vos también, con el tema de la pandemia, disfuncionó también el sistema educativo. Volverlo a poner en funcionamiento no está resultando fácil. No. Yo digo, es como que está todo muy desvirtuado, es como que el niño quedó como huérfano en una sociedad que está totalmente agresiva, que estamos con una falta de empatía terrible, porque lo notas en el tránsito, en la calle, cuando hablas con alguien, está todo el mundo acelerado. El tema de la tecnología ha jugado un papel muy en contra para el tema de la familia, donde tenemos la mayoría de las familias que están destruidas. Por lo tanto, el niño queda al medio como un motivo de guerra. Entonces digo, qué mal que estamos como sociedad, ¿no? Sí, pero creo que hay una situación de abandono en relación a las necesidades de los chicos, de las necesidades de los niños, ya sea a nivel educación, a nivel salud, a nivel protección de derechos. No se respeta lo establecido en la Convención, que para nosotros es ley suprema como la Constitución. Y cuando me refiero a esto, no me refiero únicamente a los menores víctimas de violencia, sino también a los menores que cometen delitos. Totalmente. Entonces, o a los chicos que tienen problemas de consumo. Sí. No tenés dónde tratar un chico. No. No tenés cómo hacer el seguimiento. No, totalmente. Aparte tenés familias que tampoco acompañan, ¿no? Porque tenés familias que es más fácil a lo mejor dar vuelta a la cara, o a veces lo que vende ese chico es la plata que entra, que ingresa en muchos casos a los hogares, ¿no? Sí, desde que yo me jubilé ahora se ha incrementado la cantidad, por lo que veo, la cantidad de niños, o sea, que son más chiquitos los chicos que consumen. Sí. Leía vez pasada que hay niños que tienen 8 o 9 años que consumen. Sí. Y que a su vez también son víctimas y venden. Sí, totalmente. Entonces es una cuestión muy perversa, es muy perversa. Muy perversa. Y nadie le pone el cascabel. Total. Yo creo que hay una falta de responsabilidad y de compromiso social por parte de los principales responsables, en nuestro caso es el gobierno de la provincia. Sí. Y en la municipalidad la parte que le toca. Que le toca, totalmente. Porque son lugares donde está totalmente desvirtuado lo que tienen que hacer y no hay compromiso y no hay disposición de fondos para eso. No hay disposición, no hay personal, no hay personas, no hay grupos interdisciplinarios. Bueno, sí, yo creo que hay dos situaciones que uno debe elegir en función de gobierno. O hacer obras que a veces pueden ser necesarias, otras que son simplemente ornamentales, de adorno, pero que se puede existir sin esas obras ornamentales, y otras que son de necesidad
emergente y que es lo que se refiere a los seres humanos que transitamos por este país. La escolarización, la salud que decías vos. Sí, no, el tema de la salud. Imagínate... no teníamos respiradores, la gente se no había moría porque no respiradores. había Bueno, respiradores. pasó la pandemia. Sí. Vos vas, por ejemplo, a los barrios que son más periféricos, vos hablabas del tema del Muy tránsito vulnerables. y yo te pongo Sí. el transporte. Hay lugares donde la gente no puede llegar al hospital. Por ejemplo, si te vas al barrio Las Playas, ha quedado a kilómetros del hospital. Sí. No hay transporte que te lleve. No. Esta gente en su mayoría no posee medios de transporte para trasladarse por sí mismo de aquel barrio a este otro. Pero también es el costo de lo que sale el boleto. Te sale 70 pesos. Bueno, y ni te digo si te enfermas a las 9 de la noche y tenés un chico Olvídate, enfermo, porque si no te lo tenés ten- que tomar un remis. No tenés transporte. No hay no transporte. tenés transporte. Y tenés para tomar, o sea, para llegar al hospital tenés que hacer transbordo. Tenés que venir hasta el centro de transferencia en Villa María y tomarte otro colectivo. O sea que son 140 pesos De si ida va y una sola 140 persona de y vuelta. 140 pesos de vuelta en situaciones vulnerables. Claro, a eso súmale, por ejemplo, las personas que no tienen su gravedad, pero que han tenido una enfermedad que requiere tratamiento y requiere control. Pongámosle un ejemplo, un cáncer de mama. Sí, La persona que tiene que venir no viene, no. se queda en su lugar, en su domicilio, Sí. porque no llega, porque si se toma el ómnibus, el hospital empieza a dar los turnos a las 6 de la mañana, a las 7, cuando con suerte llegue el primer ómnibus al hospital desde aquel barrio a y ya no hay más turnos. Sí, totalmente. No, Entonces, es que tenés que ir a las 6 de la mañana. Yo creo que en esta empecemos por la municipalidad y sigamos por lo más grande que son la provincia. Total. Hay que organizar todo esto, hay que reestructurar, hay que volver a planificar porque esto está todo desbordado. Está muy desbordado. Totalmente. No, y está desvirtuado, como decís vos, porque se priorizan cosas que no son prioritarias y se dejan otras que son necesarias. Ceci, ¿cuáles fueron? Yo me imagino que en tantos años, como decías, 22 años, ¿cuáles son los casos que recordás que han quedado en tu memoria? Y que seguramente uno los lleva. Hay casos que marcan, ¿no? Sí, a mí me marcaron casos cuando desaparecieron, aquellos fueron los primeros 3 años que fui juez, todos los años, en agosto, durante 3 años, en el mes de agosto desaparecieron niños, chiquitos que circulaban por la calle a la noche y que habíamos tenido contactos con su familia, que avisábamos que los chicos andaban por la calle, que entonces existía la policía de menores, los llevaba desde el lugar donde estaban a la casa de los padres, nos dejaban citados los padres para que vinieran a tribunales, para que habláramos con ellos. Y bueno, esos papás, como decís vos, muchas veces no escuchaban lo que decía la justicia, lo que decía la escuela. Eran chicos que no estaban escolarizados o que, bueno, costaba mantenerlos en el sistema y, bueno, fueron cuestiones muy terribles estas que a mí me impactaron. Y después otra cuestión que me impactó muchísimo. ¿Fallecieron esos niños? 2 niños de esos fallecieron y después un tercero que lo mató una abuelastra, ¿te acordás que lo buscábamos por todos lados? Y estaba allá en Villanueva, en la ruta 4. Exactamente, y los otros chiquitos estaban dentro de la caja de un televisor, chiquito. Bueno, fue muy terrible todo eso, muy terrible, porque uno no está preparado para que estas cuestiones te choquen y, de una manera tan dura, y que sientas la impotencia de que no pudiste hacer nada. ¿Te sentías así cuando te ibas a tu casa? Sí, uno se siente mal porque está realmente muy comprometido con lo que está haciendo y nadie creo que puede hacer una tarea de estas características si no ama a los chicos, ¿no? Totalmente. Y después, por ejemplo,
cuando había chicos que eran víctimas de violencia, ir al hospital, verlos golpeados. Bueno, fueron temas muy, muy duros. La furcada era el tema. La ese. furcada. La furcada, que lo mató Sí. la abuela y el abuela. Eran abuelastros los dos. Sí, sí, sí. La mamá vivía en la casa de Claro, de ellos. de esa suegra Ujú. que mató al niño, Increíble, increíble. No, son cosas muy, muy, Muy fuertes. muy fuertes. Muy fuertes, muy Y fuertes. después el tema de los chicos que cuando uno tiene que tomar una medida de una internación, que el chico no sabe porque no hizo nada, por qué lo internan, por qué lo ponen en alguna parte, y le ocurre que vos no tenés recursos, no hay recursos familiares. Claro, ¿Cómo le explicas a un chico que no va a vivir más porque en la casa algo que se ha hecho, a lo mejor se ha normalizado? claro. Que el chico es víctima de golpes, es maltratado, no lo mandan a la escuela, lo abusan. Hacerle entender que la violación, el abuso a una niña por parte del padre no está mal, Sí, porque el papá es quien tiene que cuidarlo, no quien tiene que abusarla. sí, Bueno, eran temas que se trabajaban, pero se trabajaban en equipo. claro. Sí, Y bueno, te digo que estas situaciones que tiene que abordar un tribunal, no solamente el juez, sino también las personas que trabajan en el tribunal. ujú, Porque quien toma la audiencia, quien escucha las partes, quien está presente, es un empleado. sí, O sea que también se afecta. totalmente. Bueno, todas esas personas que trabajan en función de un tribunal de estas características no tienen ninguna supervisión Sí, no. psicológica ni ninguna asistencia. Que en la mayoría de los tribunales del mundo civilizado Sí, se sí. da asistencia. Totalmente, totalmente. Ceci, ya estamos medio pasado con Sí, el tema del horario, sí. pero quería preguntarte más allá, y la verdad que es tanto lo que uno tiene para hablar con vos, es tan enriquecedor escucharte, porque son 22 años de una labor y que has dejado huella, porque ¿quién no se acuerda de Cecilia Fernández? Eso es fantástico cuando uno lo escucha. Yo le puse todo lo que tuve, no me callé una sola palabra reclamando lo que yo creía que era necesario para que funcionara el sistema de justicia y para que funcionara el sistema administrativo, Totalmente. digamos, acompañando a las resoluciones judiciales o a las situaciones previas a la resolución judicial. Bueno, no he vuelto a escuchar, no he vuelto a ver la misma fuerza en quien me precedió, no, quien me sucedió. Sucedió. Quien Bien. me sucedió. Creo que quien está ahora a cargo es una persona que le va a poner mucho empeño. Qué bueno. Hace falta. Hace falta. Yo Hace creo que las falta, cosas hay sí. que decirlas. Yo tenía compromiso con los niños y tenía compromiso con la ciudad. Yo era juez de la ciudad, no solamente de Villa María, sino de la cuarta De todo. circunscripción judicial. Bien. Y tenía mi obligación y había jurado por la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes. Qué bueno, Ceci, escuchar eso. Entonces, esa era mi obligación. Qué bueno. No he hecho más que tratar de cumplir con mi Lo obligación. mejor. Debo haber cometido muchos errores y debo haber tenido aciertos también. Pero que le puse todo lo que estaba a mi alcance. Que me capacité, porque nosotros conjuntamente con una de las asesoras hicimos bueno, ahora le llaman un magíster. Sí. Bueno, fuimos 2 años a una capacitación que se hacía sobre minoridad, porque tampoco había mucho en Santa Fe y viajábamos cada 15 días a trabajar interdisciplinariamente con un equipo de gente muy bien formada que traía
gente de todo el país y algunos de afuera también. Bueno, nos capacitamos. Nunca fuimos a retirar el título. Pero eso es lo obtuvimos, pero no fuimos a retirar, porque decimos, bueno, lo importante es lo que recibimos y pudimos volcar, ¿no? Ceci, contame, como para irnos, actualmente estás como presidente de la UCR. Sí. Circuito Villa María. El otro amor de mi vida. El otro amor de tu vida. El otro amor de mi vida. Como se te ilumina la cara. Qué bárbaro. ¿Cómo llegaste ahí? Por elecciones. Siempre me tocó, digamos, acreditar que podía estar en condiciones de ejercer un cargo. Bien. Me tocó cuando fui juez, que tuve que rendir para ser juez, y me tocó ahora, para ser presidente del partido, ir a elecciones internas. Bien. Y bueno, aquí estamos trabajando en equipo, tratando de hacer lo mejor para modificar y cambiar el signo político de esta ciudad, que ya lleva muchos años y que creemos que disfunciona como tal. Estamos trabajando en elaborar un proyecto serio para Villa María, más que en buscar candidaturas, en tener un programa. El candidato se va a tener que ajustar a ese programa que nosotros creemos con un equipo de gente, que es lo que necesita Villa María, ¿no? ¿Estás trabajando con Capitanich? No. No estoy trabajando directamente con él, formamos parte del mismo espacio, equipo, donde en algún momento se constituirá, supongo, la mesa de Juntos por el Cambio. Bien. Es lo que nosotros pretendemos, pero no estoy trabajando en esto que he leído, me he enterado por la prensa de su candidatura a intendente. Hoy lo leí en el diario eso. Sí, hace un tiempito que va saliendo, pero bueno, no estaba todo especificado. Si él se quiere proyectar como candidato a intendente, lo hace por el PRO. Después definiremos quién es. No por el espacio político de Juntos por el Cambio. Totalmente. Capitani no es Juntos por el Cambio. Él es PRO. Es PRO. Como yo soy Unión Cívica Radical, digamos, para diferenciarnos. Totalmente. Nada más que yo no soy candidato a nada. Claro. Soy solamente presidente de mi partido y trabajo para que en algún momento podamos sentarnos también con el Frente Cívico, con quien sí estamos trabajando es con la gente del ARI, de Lilita Carrió, y hemos intentado ya en 2 o 3 oportunidades conversar para llegar a formar la mesa de Juntos por el Cambio, con quienes más hemos tenido conversaciones con la gente del Frente Cívico. Qué bueno. Y bueno, todavía falta. ¿Y tienen algún candidato no pierdo las esperanzas. ¿Tienen algún candidato? Y mira, candidateables, hay mucha gente que tiene ganas. Que reúne condiciones, otros que tienen ganas, y creo que todos se tienen que preparar para ser el candidato que la gente necesita, ¿no? Porque a mí se me ocurre ser candidato, voy a ser candidato. Totalmente. Digamos, no podemos perder esta oportunidad de trabajar todos juntos y de tratar de lograr un cambio, porque este gobierno que está en funciones está desgastado, no ha hecho bien las cosas en los últimos años, hay muchos reclamos sociales. La gente está mal. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a lo mejor para la gente y que tiene que ser candidato quien mejor interprete el programa y las necesidades de la gente, ¿no? Estamos en democracia y eso es bueno, y la gente tiene la obligación también de renovar y buscar cambios. Entonces siempre queda todo en manos de ellos, ¿no? Que eso me parece que es lo más importante. Y es importante también que la gente participe. Total. Pero fíjate vos que por ahí la gente tiene sus reparos, porque bueno, o tiene un plan y tiene miedo que se lo quiten, o tiene un contrato, porque hay muchos contratados en la municipalidad y que no les renueven el contrato. Entonces la gente aporta silenciosamente algunas cosas
pero no quiere aparecer públicamente en ningún lado, menos en una foto. Menos. Y bueno, así estamos, esta es la Ceci, situación. esa es la situación. Esa es la situación. Ceci, sí. Muchísimas gracias. La verdad que valoro muchísimo, sé de tus tiempos, sé lo que estás haciendo ahora, estuve leyendo un poco. Me encanta lo que haces porque sé que lo que haces hoy es la misma, el mismo sentimiento y la misma entrega que lo hiciste durante 22 años en el lugar que te tocó, y como estudiante debes haber sido impecable también. Así que... Es que uno hace las cosas con pasión. Yo creo que cuando las cosas se hacen con pasión y convencido de lo que se está haciendo, y se da lo mejor que uno tiene. Y las cosas salen bien en la mayoría y pueden salir mal también. Por supuesto, pero siempre con la esperanza de que bien funcionemos y que podamos constituir la mesa de Juntos por el Cambio, Ojalá. que es un esfuerzo que estamos intentando desde la Unión Cívica Radical, y que tengamos un muy buen candidato que se dirima entre quienes aspiran. Hay dos candidatos que están lanzados, uno es Capitani, que he visto en el diario que está lanzado, me lo suponía por los carteles que estaban dando vuelta. Y otro es el doctor Lorenzati, que está por el Frente Cívico, y a quien también lo conozco y bueno, reconozco como una muy buena persona. Una buena persona, totalmente. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes. Gracias por venir. No, estoy a disposición para cuando ustedes me necesiten. En otro momento hablaremos más de política. Pero perfecto. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Por supuesto. Me encanta. Gracias, Ceci. No, gracias muchas a gracias ustedes. por todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, señora productora. Una diosa, nuestra productora Mónica Panero, está en todos los detalles. Así que hacemos una pequeñísima pausa. Quédate ahí, ya volvemos con más Conectadas.